Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella corría. Sus pies se hundían en el frío asfalto, resonando en la noche como una melodía de escape. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonaba en su pecho como un tambor de guerra, un eco del pánico que la consumía. Sus piernas, pesadas y acalambradas, parecían ceder a cada paso. El sudor le perlaba la frente, resbalando en pequeñas gotas frías, mezclándose con el polvo de su piel. Sus pensamientos eran un caos, consumidos por una mezcla de terror y determinación. Era necesario huir antes de que las cadenas del pasado la atraparan. Cada minuto que pasaba la acercaba al precipicio, y aún así, no tenía intención de rendirse. Esta vez no. Tras ella, las sirenas de la policía rompían el silencio de la noche. Se alejaban y regresaban, un rugido incesante, como un depredador que se negaba a dejarla escapar. El eco de esa persecución la acompañaba, como una sombra gélida. No había vuelta atrás. Su pasado, un conjunto de decisiones fatales, elecciones de las que se arrepentía pero que ya no podía cambiar, parecía acecharla, como una trampa acechante. El pasado lo estaba esperando, dispuesto a alcanzarla, a consumirla. Ella tenía que seguir adelante, pasara lo que pasara. El resplandor de las farolas se deslizaba sobre su cabello disperso, y la ciudad parecía dormida, aunque su corazón latía frenéticamente. Finalmente, se detuvo, exhausta, frente a un estrecho callejón. El taxi la había dejado a la entrada de la ciudad, un lugar que esperaba que fuera anónimo, como un refugio perdido en el olvido. Un rincón donde nadie la buscaría, donde su rostro descolorido se mezclaría con la multitud. Un lugar donde pudiera respirar, aunque fuera por un instante, sin el peso constante de las miradas. El hotel se alzaba ante ella, modesto pero tranquilizador en su sencillez. Era pequeño, casi discreto, como si hubiera aprendido a esconderse de las miradas indiscretas del mundo exterior. El edificio tenía paredes desgastadas y ventanas que parecían demasiado pesadas para la época, pero era justo lo que buscaba, un refugio discreto, un lugar donde podría desaparecer. Ella avanzó, casi corriendo, con la maleta aferrada a ella, como si llevara consigo todo lo que le quedaba de vida antes de esta huida. La puerta del hotel crujió levemente al abrirla. Dentro, la recepcionista la observaba con una mirada discreta pero penetrante, una mirada que no parecía interrogar, sino decir mucho. Clara apartó la mirada, concentrada en su respiración, en el peso de la maleta que sostenía. Se sentía como un fantasma, una silueta intentando mimetizarse con la oscuridad. No tenía ganas de hablar, ni palabras que decir a esa mirada curiosa. Ya no tenía espacio para las palabras, para las historias. Solo para el silencio y el anonimato. La recepcionista susurró algo, entregándole la llave de una habitación al final del pasillo, y ella la tomó sin decir palabra. Las escaleras crujieron bajo sus pies, y cada ruido parecía amplificado, como si todo en ese lugar quisiera que se sintiera observada, perseguida. Pero sabía que no había vuelta atrás. Ella no tenía elección. La puerta del dormitorio se cerró tras ella con un clic sordo. La cerró de inmediato, como si así pudiera encerrarse en una burbuja protectora, lejos de todo. La habitación era sencilla, una cama con sábanas blancas, una lámpara vieja al lado, una ventana con cortinas que dejaban pasar la luz de la luna. Nada demasiado ostentoso. Solo un espacio para descansar, para olvidar, si era posible, lo que había dejado atrás. Se desplomó en la cama, exhausta, pero incapaz de cerrar los ojos. El peso del miedo la mantenía despierta, como cadenas invisibles. Sus pensamientos se arremolinaban sin cesar, chocando entre sí. Sabía que el peligro no estaba detrás de ella, sino delante. Todo lo que había dejado atrás, todo lo que había abandonado, la alcanzaría tarde o temprano. Era una verdad que no podía ignorar. Se levantó de golpe, con las manos temblorosas, mientras caminaba hacia el baño. Abrió el agua caliente, esperando que el calor envolviera sus pensamientos atormentados y disipara la ansiedad que le apretaba la garganta. El agua le resbalaba por la piel, pero la tensión persistía. No era su cuerpo lo que estaba sucio, sino su alma. Se sentía como una carga, como si la huida se hubiera convertido en su única identidad. Cerró los ojos un instante, dejándose llevar por la calidez del agua, pero aún así, sintió que este refugio era solo temporal. El mundo exterior era demasiado peligroso, ella lo sabía.
Finalmente se encontró de nuevo en la cama, envuelta en las sábanas, pero con la mente alerta. No podía quitarse la sensación de que vivía con tiempo prestado, de que alguien la observaba, de que las horas que pasaba allí eran segundos robados a su libertad. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar. Pero sabía que, en realidad, el tiempo no estaba de su lado. Los minutos se hicieron interminables. Miedo, ansiedad, soledad, todo se mezclaba en un letargo mental que la hacía sentir atrapada. Su cuerpo estaba allí, pero su mente divagaba, perdida en el laberinto de su pasado. Ella quería escapar, pero ¿cómo escapar de lo que llevas dentro? El mundo exterior, con sus peligros y amenazas, parecía insoportable. Pero en lo más profundo de su ser, una vocecita le susurraba que quizá era hora de afrontar este pasado. Quizás huir ya no era suficiente. Quizás era hora de reponerse y decidir qué sería de ella. Pero aún no era de noche. Esa noche, Clara simplemente yacía en silencio, un silencio que, más que nunca, resonaba como una prisión invisible. Al día siguiente, la soledad empezó a asfixiarla. Clara despertó en la pequeña habitación del hotel, con la luz de la mañana filtrándose tenuemente a través de las cortinas corridas. El silencio era denso, opresivo. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella a medida que transcurrían las horas. Necesitaba salir, respirar, ver algo más que esas 4 paredes anónimas. La ciudad de afuera, aunque aún desconocida, parecía ofrecerle libertad, una posibilidad de distracción. Pero sobre todo, necesitaba sentirse viva, aunque fuera brevemente. El miedo a la intemperie la había mantenido prisionera, pero hoy el calor del sol la llamaba. Se levantó, se vistió rápidamente con un vestido ligero y zapatos cómodos, pero su rostro aún estaba marcado por la sombra del día anterior. Sus ojos, un poco perdidos, se miraron en el espejo, preguntándose qué quedaba de ella, si algo de esto tenía sentido. Pero por ahora, solo existía esa irresistible necesidad de escapar, de encontrar un poco de normalidad. Se dirigió a la entrada del hotel, evitando la mirada de la recepcionista, quien sin duda la había visto antes en ese estado frágil y voluble. La calle parecía tranquila, casi soñolienta, y se perdió en las estrechas calles antes de llegar finalmente a un pequeño café-bar, que parecía haber sido diseñado para almas en busca de consuelo. Era un lugar discreto y sobrio, donde el aroma a café se mezclaba con el de la madera desgastada de los muebles antiguos. Un lugar donde los clientes se perdían en el fondo, sin que nadie se lo preguntara, y donde, por un momento, uno podía olvidarse de quién era. Clara se sentó en la barra, eligiendo un sitio discreto de espaldas a la pared. Observó el local un momento, observando los rostros cansados y las miradas evasivas, como si todos estuvieran allí para escapar de algo, como ella. El camarero le prestó poca atención, estaba más ocupado sirviéndole una copa a un hombre sentado un poco más lejos, al otro extremo de la barra. Pero entonces lo vio. Estaba allí, solo, como una sombra solitaria en la silenciosa oscuridad del bar. Parecía estar fuera del tiempo, un hombre que parecía no pertenecer a ningún lugar, a ninguna época. Su cabello, ligeramente despeinado, parecía fuera de lugar, como si no se lo hubiera arreglado últimamente, pero le daba un aire misterioso, casi magnético. Sostenía una copa de vino tinto, haciéndola girar lentamente entre los dedos, observando absorto los movimientos de la bebida. Clara intentó no mirarlo, apartar la mirada, pero algo en él la atraía irresistiblemente. No era solo su apariencia, ni la forma en que la suave luz de la habitación le acariciaba el rostro. Era la profundidad de su mirada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían captar cada matiz de su alma. Eran como ventanas a un mundo interior, un mundo al que no dejaba entrar fácilmente. Había una verdad en esa intensidad que ella no tenía intención de descubrir. No hoy. No aquí. Pero entonces él levantó la vista. Un simple movimiento. Una mirada que se posó en ella, curiosa, discreta, pero con ese atisbo de comprensión que les faltaba a los demás. Y entonces, antes de que ella tuviera tiempo de apartar la mirada, él hizo un gesto con la mano, un movimiento ligero y seguro, como una invitación. Uno no necesitó hablar para que ella supiera lo que quería. Dudó, entre la curiosidad y el miedo. ¿Por qué se había fijado en ella? ¿Por qué en él? Pero algo en su actitud, esa serena dulzura, la instó a no negarse. Se levantó y, con pasos vacilantes, caminó hacia él. De repente, sintió las piernas más pesadas,
como si cada movimiento la acercara a algo que aún no comprendía, se abriría ella a él. Ella no estaba preparada, pero la soledad de la noche anterior, la sofocante soledad de la habitación, pesaba demasiado como para decir que no. Máxime se levantó cuando ella se acercó y, sin mediar palabra, la invitó a sentarse a su lado. El simple hecho de no haberle hecho preguntas, de no haber intentado escrutarla como tantos otros, le infundió una extraña sensación de seguridad. Se sentó en silencio, concentrada en el vaso que tenía delante, evitando cruzar su mirada de inmediato. Pero él no insistió. Simplemente esperó. Parece que te vendría bien un poco de compañía, dijo finalmente, con voz suave pero firme, como una caricia por encima del ruido del bar. ¿Está todo bien? Clara, sorprendida por su voz, lo miró. Él la observaba con una mirada sincera, como si su mirada pudiera penetrar el alma sin juzgar. ¿Por qué se escondía entonces? ¿Por qué tenía ese miedo irracional de ser vista, de ser percibida como vulnerable? Forzó una sonrisa, aunque sabía que era solo una máscara frágil. Me llamo Clara, dijo, apoyando una mano temblorosa en el mostrador, pero él la vio. Notó la debilidad en su gesto, la tensión en su mano. Pero no hizo ningún comentario. No hizo preguntas. La sorprendió, pero también la tranquilizó. Máxime, respondió simplemente, extendiendo la mano. El gesto simple, aunque cargado de un significado tácito, la tranquilizó. Ella tomó su mano, y en ese preciso instante, hubo algo más que cortesía en el intercambio, fue una señal de confianza, un gesto de apertura. Se quedaron allí, charlando de todo y de nada. Máxime no intentó sondearla con preguntas indiscretas. Le contó sus viajes, sus descubrimientos, sus sueños lejanos. Compartió sin esperar, sin intentar controlarla. Clara, por su parte, se abandonó, sin darse cuenta, a esta conversación tranquila, sin presiones, sin riesgos. Era la primera vez en días que se sentía simplemente escuchada, como si perteneciera a un momento suspendido donde sus preocupaciones no tenían cabida. A medida que avanzaba la noche, se sentía cada vez más a gusto. Fue como si, por un instante, pudiera olvidar su huida, olvidar sus miedos y entregarse a la sencillez de las palabras. Máxime, con su mirada penetrante y su discreta sonrisa, parecía tener la llave que abría las puertas que había cerrado durante tanto tiempo. Esas puertas estaban ahora entreabiertas, y Clara, aunque aún vacilante, sintió que podía, por un instante, respirar. Aún no estaba lista para contárselo todo, pero esa noche sintió algo nuevo, una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás, en ese lugar anónimo, con ese hombre misterioso, por fin podría encontrar algo de humanidad. Quizás había encontrado a alguien que la comprendiera sin juzgarla. Y eso, en sí mismo, era más de lo que se había atrevido a esperar. Pasaron los días. Clara y Máxime se encontraban casi todas las noches en el mismo bar. Se había convertido en una especie de refugio para ella, un lugar donde el mundo exterior, con sus amenazas y miedos, parecía disolverse en el aire silencioso y las conversaciones apacibles. Con cada encuentro, se abría un poco más, dejando escapar fragmentos de su pasado, fragmentos de su verdad. No eran confesiones rotundas, sino tímidas revelaciones, deslizadas en momentos de silencio entre dos copas de vino o bajo el murmullo de la música que flotaba en el aire. Ella fue confiando en él poco a poco, sin darse cuenta de que la distancia que había puesto entre ella y el mundo se iba reduciendo poco a poco, gracias a él. Máxime, en cambio, escuchaba sin juzgar, sin prisas. Tenía esa extraña habilidad de no precipitarse, de no presionarla jamás, incluso cuando sentía que estaba lista para hablar. No hacía preguntas directas, como si cada palabra que pronunciaba fuera una pieza de un rompecabezas que él quería encajar, pero que no forzaba. Percibía sus defectos, pero nunca la presionaba. Era como si supiera que las heridas no sanaban bajo una luz cegadora, sino en la silenciosa oscuridad donde uno podía dejarse curar lentamente. Ella lo amaba por eso. Pero, paradójicamente, también despertaba en ella un miedo sordo. No era como los otros hombres que había conocido. No tenía prisa, ni en sus gestos ni en sus palabras. Con él, el tiempo parecía expandirse, como si cada momento tuviera un peso especial, como si la mera presencia del otro bastara para crear una forma de intimidad, una forma frágil pero palpable de complicidad. Ella no lo había buscado, pero estaba allí, y era como una mano que se extendía en la oscuridad, no la obligaba a avanzar ni a revelar más de lo que quería. Pero había algo en su mirada, una calidez serena pero insistente,
que sugería que ella se estaba adentrando poco a poco en un espacio que él controlaba sin que ella se diera cuenta. Una noche, mientras estaban solos en el bar, un destello de verdad cruzó el aire. La suave música de fondo parecía un poco más lejana, como si el tiempo se hubiera detenido. Máxime, quien hasta entonces había dejado que Clara guiara la conversación, se inclinó ligeramente hacia ella con un brillo misterioso en los ojos. No era una pregunta, sino una afirmación. Una afirmación obvia que, sin embargo, la hizo estremecer. Creo que intentas perderte, Clara. Pero no tienes por qué escapar sola. Ella lo miró, vacilante, intentando comprender con la mirada aquella frase que parecía una confesión. Él sabía demasiado. ¿Cómo podía adivinar por lo que estaba pasando, lo que sentía, con tan pocas palabras? Máxime nunca había intentado ahondar en su pasado, no la había presionado para que se lo contara todo. Pero ahora, esas pocas palabras le dolían. Él había visto a través de ella y, sin embargo, se sentía al mismo tiempo tranquila y vulnerable, como si una parte de ella, a la que aún no se había atrevido a enfrentarse, acabara de quedar al descubierto. Ella dudó, tratando de ocultar la emoción que crecía en su interior, pero había algo demasiado poderoso en esta conversación y algo en su mirada la perturbó. Clara había aprendido a leer los silencios de la gente, a comprender sus intenciones ocultas. Pero Máxime era un enigma viviente, parecía saber exactamente lo que estaba haciendo, pero no dijo nada más. «Sabes», dijo finalmente, con un dejo de sospecha en la voz, «pareces saber mucho». «¿Pero por qué te interesa tanto?» «Solo soy una desconocida fugitiva». La miró largo rato, como sopesando cada palabra que iba a decir. Finalmente, respondió con la voz un poco más grave y firme, «porque sé lo que es huir. Y a veces te ocultas cosas para no tener que afrontarlas. Pero todo acaba, Clara. Y a veces te pierdes en esa huida». Sus palabras la golpearon como un puñetazo invisible. Huir era todo lo que había hecho durante meses, incluso años, intentando escapar del pasado que cargaba como una sombra que nunca desaparecería. Pero había algo en lo que él decía que la preocupaba. ¿Estaba ella huyendo de lo inevitable? Como él no había dicho que estábamos huyendo, pero ella lo había sentido y en sus ojos, Clara había visto una niebla, un velo que revelaba un abismo que él ocultaba cuidadosamente. Quizás él también estaba huyendo de algo. Clara, repentinamente dominada por el impulso, intentó romper la tensión levantándose a buscar otra copa. Pero antes de que pudiera dar un paso, Máxime la agarró suavemente de la muñeca. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero tenía peso. Él lo sabía, ella lo sentía. Su mirada, habitualmente tan distante, se volvió más intensa, como si hubiera decidido dar un paso adelante, para enfrentarla a una realidad que ella no estaba preparada para ver. «No te pierdas, Clara. Porque te arriesgas a perderte en este laberinto sin fin. Sabes, podemos perdernos juntas». Clara tragó saliva y un escalofrío le recorrió la espalda. Allí, en esa frase, sintió una advertencia, pero también una promesa silenciosa. Había algo profundamente humano en su forma de hablarle, pero también un misterio que no podía ignorar. ¿Quién era realmente? ¿Por qué la había elegido para esta danza silenciosa, donde cada paso parecía unir aún más sus vidas, manteniendo una distancia vertiginosa? Se giró hacia él, con la mirada temblando de duda. «¿Sabes, Máxime? Todos tenemos un secreto. El tuyo no es más hermoso que el mío». No respondió de inmediato, pero sus labios se fruncieron ligeramente. Ella tenía razón, estaba segura de ello. Máxime tenía demonios, igual que ella, pero no estaba listo para compartirlos. Todavía no. Tal vez nunca. Clara se sintió perdida, pero de una manera diferente. Ella no estaba sola en su escape, pero ¿fue algo bueno? Al día siguiente, Clara se despertó con un silencio inquietante, un vacío a su alrededor que inmediatamente le hizo sentir la ausencia de Máxime. Él no estaba allí, ni en el bar, ni en los pasillos. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor como si la mera visión de sus cosas pudiera tranquilizarla. Pero no había nada allí. Buscó por todo el hotel, rozando las paredes con la mano como si buscara una respuesta. Pero Máxime no estaba por ningún lado. Había desaparecido, como un fantasma, llevándose consigo los raros destellos de luz que ella se había atrevido a aceptar en su vida durante tanto tiempo. La habitación de repente parecía más fría, más oscura, como si la marcha de Máxime hubiera transformado el aire en una sustancia pesada y sofocante. Finalmente se detuvo junto a la mesita de noche, donde yacía una carta, doblada a toda prisa, como si alguien la hubiera escrito con urgencia.
El corazón le latía con fuerza al pensar en leer lo que él tenía que decir, un escalofrío recorrió su cuerpo, el miedo de descubrir algo doloroso, pero también la esperanza de que esa carta pudiera, finalmente, explicar por qué había desaparecido. Abrió la carta con manos temblorosas, fijando la mirada en cada palabra, cada frase que parecía tener más peso que la anterior. El mensaje era breve, pero cada palabra la impactó profundamente. Lo siento. No es lo que crees. Tenía motivos para acercarme a ti, pero no podía decirte la verdad hasta que estuvieras lista. No eres la única que huye, pero eres quien me demostró que es posible reinventarse. Cuídate, Claire. Y no te dejes atrapar por tus propios miedos. Las palabras resonaron en su cabeza, como un eco que se negaba a desaparecer. Ella permaneció allí, inmóvil, mirando la carta. A Máxime no solo había desaparecido físicamente, también la había dejado en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo decirle la verdad? ¿Por qué no confió en ella? Se sintió abandonada, traicionada. Las promesas de ayer, los gestos tiernos, las confidencias intercambiadas, todo eso ahora parecía una ilusión. La idea de que se había acercado a ella con algún propósito desconocido la atormentaba. ¿Había sido sincero en sus atenciones o simplemente quería usarla para algo que aún no comprendía? Pero al mismo tiempo, algo más crecía en su interior. Una extraña comprensión, mezclada con dolor. Sintió una sensación de liberación, una puerta que se abría a un camino que no había considerado antes. Tal vez no estaba tan perdida después de todo. Tal vez, de alguna manera, Máxime había llegado a su vida no para salvarla, sino para permitirle salvarse a sí misma. Él le había demostrado que huir no era la solución, sino que debía aceptar enfrentarse a sus demonios para poder seguir adelante. Se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de esta constatación presionando sus hombros, pero también la ligereza de la decisión que tenía ante sí. Respiró profundamente, pesada pero necesaria, como si fuera el último aliento que tomaría antes de cambiar de dirección. Después de todo, huir no había sido la solución. Máxime tenía razón. No solo había huido del hombre, sino del miedo, ese miedo insidioso que la había atrapado en un círculo vicioso. No solo temía lo que él le ocultaba, sino lo que ella misma se ocultaba, y ese miedo le impidió ver que tenía dentro de ella las claves para reinventarse, para reconstruir lo que había destruido al huir. Colocó la carta sobre la mesa y su mirada se detuvo en las últimas palabras. Cuídate. Eso era todo lo que le pedía. Pero también era lo que había olvidado hacer, lo que había descuidado en su afán de escapar. Clara ya no tenía tiempo que perder escondiéndose, ya no era víctima de sus miedos. Era hora de afrontarlos, de plantarles cara. Ella no estaba sola en esta lucha, pero tenía que estar preparada para afrontar aquello que había ignorado durante mucho tiempo. Cogió su bolso, echó una última mirada a la habitación que había sido su refugio durante unos días y se dirigió a la puerta. La libertad no estaba en huir, sino en aceptar los propios errores y decisiones. Dependía de ella arreglar lo que podía arreglar. Máxime, a su manera discreta, la había empujado a tomar esa decisión, pero fue ella, al final, quien tuvo que dar el paso definitivo. Se dirigió hacia la salida, con el corazón más ligero pero con la cabeza llena de resoluciones. Era hora de enfrentar su pasado, de encontrar el coraje para afrontar lo que había dejado atrás, de entender que podía reparar y que tenía que dejar ir. El camino sería difícil, lleno de obstáculos. Pero Clara sabía que, de ahora en adelante, ya no huiría. Había encontrado la fuerza para seguir adelante.